Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Buenas tardes y ya casi buenas noches. Les saludo a mis hermanos que están acá en Zoom, a los que están también viéndonos desde Facebook. Para mí es un honor poder estar junto a ustedes y que podamos compartir esta bonita reunión. Así que quisiera comenzar invitando, ¿no es cierto?, a una persona que me va a acompañar el día de hoy. Así que si le pido por favor al Brian, que está en los controles, por favor, que pueda aquí agregar a Brenda. Sí, aquí la veo. ¿Cómo está Brenda? Hola Juanito, bien, gracias. Aquí mira, contenta que ya este es nuestro tercer día. Increíble cómo se ha pasado la semana, ¿no? En mini ciclo de conferencias que hemos tenido sobre el creacionismo, y pues ahí recordándole también a nuestros hermanos que si tienen alguna pregunta, pues que no se olviden de escribirla, no importa si ha sido de un tema pasado, del día miércoles 20 cuando comenzamos, que fue con el doctor José Pereira, y el tema fue diseño con propósito. Después, pues el día de ayer, no jueves, que tú tuviste un tema muy importante también, que es necesario millones de años. Nos dijiste acerca de las rocas, de cómo han hecho excavaciones, de los fósiles. Así que contenta y emocionada por el tema que vamos a tener también esta noche por nuestro pastor, ¿no? Que lo lleva por título Fe y Ciencia, y que si son incompatibles y uno. Y bueno, que sí, hemos estado en esta, ¿no es cierto?, jornada, como tú mencionaste, aprendiendo un poquito sobre distintos temas, biología, geología. Así que ahora también vamos a tener un poquito de teología, así que ha estado bien cargada estas semanas, ¿no es cierto?, pero hemos sido bendecidos y hemos aprendido bastante. ¿Qué te parece, Brenda, si comenzamos orando para Claro que sí, Juanito. nuestro programa? Ok, entonces inclinemos el rostro para ahora. Padre, Señor, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por el día, Señor, que nos regalas, porque estamos, Señor, a minutos de comenzar tu día santo, Señor, el sábado, y no cualquier sábado, sino un día sábado especial también, un sábado, Señor, de creacionismo, Señor, un sábado de creación en el que recordamos, Señor, de manera especial, que tú eres, Señor, el creador, el Dios omnipotente, que sostiene todas las cosas por su mano poderosa. Damos gracias, Señor, por los hermanos que están conectados en Zoom, en Facebook. Le damos gracias, Señor, porque tuvimos la oportunidad de hacer este ciclo de charlas, y le rogamos que su Santo Espíritu esté en medio nuestro y todo resulte bien. Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juanito, por esa oración hoy. Pues recordando una vez más a los hermanos que pues tal vez nos van sintonizando, que recuerden de ahí mandar su pregunta si es que tienen, sobre todo los Pathfinders, porque también estamos haciéndonos el batch de creacionismo. Y pues recordarle a todos nuestros Pathfinders que si se han perdido ya sea el tema del día miércoles o el día de ayer, pues que lo pueden encontrar en las páginas oficiales, ¿no?, de nuestra iglesia, tanto de Cabramata West como de Blacktown. Y pues que si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar por medio de Zoom, Facebook o directamente, ¿no?, a cualquiera de ustedes, ya sea a ti o al pastor. Pero, ¿qué te parece, Juan, si escuchamos nuestro himno tema en esta noche? Excelente. Vamos por ese canto lema: a ti, Dios creador.
hemos venido a adorarte, haznos dignos de estar frente a ti. Los cielos y el mar afirman que tu gran majestad no tiene fin. Tú eres el más grande artista, como tú nunca habrá nadie igual. Solo tú eres el Señor, Rey de todos, el gran Creador, la razón de nuestro cantar, nuestro principio, nuestro final. Hemos visto tu grande amor al mirar los detalles que hoy alegran nuestro vivir, que cada día nos llevan hacia ti. Señor, crea en mí un corazón que sepa vivir conforme a ti. Dame tu Espíritu Santo, que ese siervo tuyo hasta el fin. Solo tú eres el Señor, Rey de todos, el gran Creador, la razón de nuestro cantar, nuestro principio, nuestro final. Hemos visto tu grande amor al mirar los detalles que hoy alegran nuestro vivir, que cada día nos llevan hacia ti. Que cada día nos llevan hacia ti. Ok, estamos de vuelta, ¿no es cierto?, acá con Brenda. Queríamos hacerle un pequeño recordatorio antes de comenzar, ¿no es cierto?, con el tema del día de hoy. Le vamos a pedir a Brian si puede proyectar, ¿no es cierto?, el afiche Bueno, aquí podemos ver el afiche que tenemos, ¿no es cierto?, para el día de mañana. El día de mañana es un día muy especial que hemos estado promocionando bastante, ¿no es cierto?, a través de toda la semana, el día 23 de octubre, el sábado creacionista. Y tenemos invitados de lujo. ¿Quiénes son esos invitados, Brenda? Claro que sí, para comenzar, a las 11 de la mañana tendremos al doctor Raúl Esperante, creo que se dice, con un tema que dice ¿por qué es importante la doctrina de la creación? Así que recuerden que también en la mañana, ¿no?, mientras él esté predicando, ustedes pueden mandar su pregunta, ya que al finalizar él su charla, ¿no?, su prédica, pues podrá contestar las preguntas que tengamos. ¿Y qué tenemos después, Juanito? A las 4 de la tarde. Durante la tarde también tenemos otra charla muy interesante con el doctor Biaggi, que nos va a hablar sobre los fósiles, ¿no es cierto?, sobre los dinosaurios, sobre un montón de temas. Así que a los más muchachos que les gustan estos temas, a los niños les recomendamos que se conecten, ¿no es cierto?, mañana en la tarde y que puedan escribir todas las preguntas que tengan, porque ahí también se las podemos preguntar. Así que ya lo saben, están invitados para el día de mañana. Ahora sí, te dejo a ti, Brenda, para que pueda introducir a nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí, Juanito. Así que es un placer para mí, ¿no?, en esta noche, horas ya que estamos recibiendo, ¿no?, el día sábado, de poder presentar al predicador de esta noche.
Él nació en Santiago de Chile, estudió teología y se graduó en la Universidad Adventista de Chile. Ha participado en diferentes proyectos misioneros en países como Brasil, Perú, Angola, Sudáfrica, Corea del Sur, China y Mongolia. Dentro de la teoría, su rama de mayor interés es la psicología pastoral. Actualmente tiene 33 años de edad, es esposo de Gabriela y tiene 2 hermosos niños, el cual es un varoncito que lleva por nombre Emiliano y Fiorella. Así que démosle la bienvenida a nuestro pastor Leandro Cisterna. Muy bien, Hola, muchas pastor, ¿qué tal? gracias. ¿Cómo está Brenda? Aquí estamos muy bien, ansiosos ya de comenzar lo que va a ser este tercer tema de este ciclo de creacionismo. Muy contentos porque hemos visto un gran apoyo de parte de los hermanos de ambas iglesias. Así que muy feliz el día de hoy. Claro que sí, pastor. Y bueno, pues se ve que viene un tema bien fuerte esta noche, ¿no? Fe y ciencia. Así que esperemos que podamos entender ese tema, ¿no? Que Dios abra nuestros oídos y que nos dé la inteligencia para poder entender el tema que se trae el día de hoy. Así que para ustedes el tiempo. Muchas gracias Brenda por la presentación y por la introducción. Muy bien, mis hermanos, ya es tercer día de este ciclo de creacionismo. Solamente antes de comenzar con mi presentación, el día de mañana, después de las 4, el programa de las 4 de la tarde, el último seminario en tema número 5, va a ser a través de Facebook y Zoom, ¿ya? Pero después de eso, a las 5 de la tarde, vamos a tener el programa de clausura de lo que será este ciclo de creacionismo, y ese programa va a ser exclusivamente por Zoom. ¿Ya? Así que importante, hermanos, los chicos lo van a mencionar también después al final, pero recuerden, mañana el de las 4 de la tarde es por Facebook, pero el de las 5 va a ser solo por Zoom, ¿ya? Así que ahí queremos a todos los hermanos de iglesia porque van a haber unos momentos de preguntas, van a haber unos concursos, así que queremos que todos puedan participar y ser bendecidos con este programa que estamos preparando. Muy bien, ahora sí, voy a compartir acá mi pantalla. Muy bien. Voy a comenzar este tema del día de hoy, en primer lugar, haciendo una oración, ya porque vamos a abrir la palabra de Dios. Ya estamos llegando, como decía Brenda, a estas horas sagradas. Está comenzando, ya está bajando el sol acá en Australia y comenzamos este tiempo que no nos pertenece, así que vamos a pedirle a Dios su compañía para este seminario. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento, Señor, te alabamos y te agradecemos porque tú eres creador, pero también, Señor, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú nos ayudas a aliviar nuestras cargas y porque tú nos ayudas, Señor, a que nuestro día sea más fácil. Te pido, Señor, una gran bendición por aquellos hermanos que nos están viendo, tanto en Zoom como en Facebook. Tú conoces sus vidas, Padre. Que el mensaje del día de hoy, Señor, también pueda ayudarnos, Señor, a comprender a este Dios maravilloso, a este Dios creador. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte, que a través de la naturaleza y a través del estudio de la Biblia podemos conocerte más. Porque Cristo Jesús en un momento dijo que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que ayúdanos, Padre, a poder sentir esa bendición también en nuestras vidas. Dirige este curso, Señor, este seminario que vamos a desarrollar, y que al abrir tu palabra, Señor, podamos sentir tu Espíritu Santo en medio nuestro. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo voy a partir este tema del día de hoy con algunos textos bíblicos, ya después les voy a explicar por qué, porque vamos a ir encontrando algunas similitudes en algunos textos bíblicos. Presten mucha atención a este que se encuentra en Juan 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19, versículo 1. El libro de Job, capítulo 12, versículos 7 y el 9, dice, pregunta ahora a las bestias, y lo leí ayer, Juanito, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará,
Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? A Dios nadie le dio jamás, dice Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Qué tienen en común estos textos? ¿Qué tienen en común estos versículos que acabamos de leer? Todos ellos nos hablan de la revelación, todos ellos nos hablan de Dios. Encontramos revelado en estos versículos lo que son las fuentes de la revelación de Dios. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación de Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Sabemos que a través de la Biblia, ¿no? A través de la santa palabra de Dios, podemos acercarnos a Dios, pero hay más. Hemos leído en los Salmos que la naturaleza, la creación, el libro de Job nos dice, pregunta a las bestias, ellas te hablarán. ¿Al caso alguna de ellas no entiende que fueron creadas, que hay un Dios creador? En la Biblia nosotros encontramos que la naturaleza, y el sinónimo de naturaleza es creación, ya la creación de Dios también es una fuente de revelación de Dios. ¿Y cuál es la tercera fuente? Jesús. Ya Jesús dijo, a Dios nadie le ha visto jamás, dice el libro de Juan, sino el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y la palabra Jesús, incluso la palabra Emmanuel, significa Dios con nosotros. Por lo tanto, la tercera fuente es la experiencia con Dios, ya este Dios real. Porque hasta la Biblia, hasta la naturaleza, podríamos entender que hay un Dios distante. Pero esta tercera fuente de la revelación nos ayuda a ver a este Dios, un Dios más conectado con nosotros, un Dios más cercano, un Dios con nosotros y en nosotros. Muy bien, es importante que comprendamos estas tres fuentes de la revelación. ¿Por qué? Porque así entendemos el siguiente gráfico, y presten mucha atención a esto, porque aquí es donde el tema empieza a desarmarse. Dios se revela entonces a través de la Biblia, como lo hemos dicho, a través de la naturaleza, y nos hemos agregado acá la persona de Jesús. La ciencia que se encarga del estudio de la Biblia, como lo mencionamos anteriormente, es la teología. ¿Ya? Y hoy día nuestra línea de seminario va a ir apuntado en esa línea, en la teología, la interpretación bíblica, para buscar a Dios, para conocer a Dios. De hecho, la teología es la ciencia de Dios, la ciencia del conocimiento de Dios. Y la ciencia estudia ¿qué cosa? La naturaleza. ¿Y qué era la naturaleza que habíamos dicho anteriormente? Que era una fuente de la revelación de Dios. Cuando estas ciencias se entienden de manera correcta, nos acercan a Dios. Es decir, la teología nos va a llevar claramente hacia un Dios creador. Y la ciencia nos va a llevar a entender que la naturaleza es creación de este Dios. Por lo tanto, todo fue creado para funcionar de manera armónica. No debería haber acá dificultades. ¿Dónde está entonces la dificultad? Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Dónde está el conflicto? ¿Ya? Porque podríamos terminar el tema acá y decir, bueno, la verdad es que no son incompatibles, ambas pueden trabajar la una con la otra. Pero ¿por qué entonces está el conflicto? ¿Por qué estamos inmersos en un mundo donde pareciera que la ciencia no es creyente, los creyentes no creen en lo que la ciencia dice? ¿Por qué está el conflicto? Y la verdad, mis hermanos, es que el conflicto se resume en el factor humano. Para que exista ciencia, para que exista teología, tiene que existir la figura humana. ¿Y cuál es el problema con el factor humano? Que el factor humano es limitado. El factor humano es limitado. Nosotros tenemos ciertas limitaciones. La ciencia y la religión no deberían estar peleadas. ¿Por qué? Porque ambas buscan darnos la misma respuesta. Ambas buscan tener la última respuesta. Ambas buscan responder las mismas interrogantes, las mismas preguntas. Pero el problema está al medio. En todo este sector que está acá, no sé si se logra ver, parece que sí se ve ahí, en el sector del medio donde está el factor humano. Ya para entender a Dios se necesita la mente humana, y para entender la naturaleza también se necesita la mente humana. Y ese factor humano que es limitado, ¿por qué es limitado? Porque somos orgullosos, porque tenemos una naturaleza caída, una inclinación a lo malo, una inclinación muchas veces perversa,
actuamos con preconceptos, nos llevan a una mala comprensión. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que una idea incorrecta nos aleja de Dios. Es decir, una idea incorrecta de la Biblia o de la teología nos lleva a una imagen de Dios falsa. Y una idea de ciencia incorrecta nos lleva a al ateísmo, que podríamos resumirlo como la ausencia de Dios, ¿ya? Por lo tanto, esto es muy importante. Una idea incorrecta de la Biblia nos va a llevar a un paganismo, a una falsa idea de Dios, a un Dios falso, como dice la siguiente diapositiva, una comprensión incorrecta. Y una comprensión incorrecta de la ciencia nos va a llevar finalmente a lo que es el ateísmo. Hablando también con respecto al factor humano, surge también el concepto de la fe. La gente dice, bueno, es que la teología es fe, la Biblia es fe, la creación es fe, la evolución es fe, todo es fe. Y es cierto, la creación es fe, porque si ustedes se ponen a pensar, el ser humano no fue testigo de la creación, ya que fue el último ser creado. Todos los demás fueron testigos de algo que se creó después, pero nosotros fuimos los últimos en ser creados. Adán no fue tampoco un testigo de la creación. Ya la primera imagen que Adán ve es el rostro de Dios. No ve a Dios creando. Por lo tanto, la fe está presente desde el momento de la creación. Adán tuvo que aceptar por fe la creación. Ya así que la fe siempre ha estado envuelta en la historia humana. ¿A qué queremos llegar con esto? Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Presten mucha atención los que tengan su Biblia. Dice, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó o se los declaró, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia cristiana en Roma, deja claro una gran verdad. Esta lucha, este conflicto de la criatura por recibir adoración por sobre el Creador, también, mis hermanos, podríamos encontrarlo como en el corazón del conflicto. Porque recuerde, la ciencia es la que estudia qué cosa, la naturaleza, y qué era la naturaleza, la creación de Dios. Y el gran problema es cuando la creación busca ser adorada. Y el ser humano llega al punto en el que también es ser parte de la creación. Y por eso que es fácil para el ser humano caer en estos engaños que quizás pone el enemigo en la mente del ser humano, de que no necesitamos a un Dios. En la imagen que ustedes ven a continuación, podemos resumir en esa imagen lo que ha sido la lucha de la ciencia versus la religión, o la ciencia versus la fe. Algunos le dicen los hombres de negro versus los hombres de blanco. ¿A qué se refiere este conflicto? Los hombres de negro eran los religiosos y los hombres de blanco, los hombres de ciencia. Por muchos años en la historia humana, la mayor autoridad eran los hombres de negro. Es decir, la autoridad, ¿dónde estaba? No estaba en la ciencia, la autoridad estaba en la religión. ¿Ya? La religión era la máxima autoridad. Tú querías saber una verdad, ibas donde tu religioso. De hecho, incluso muchos descubridores, ya muchos hombres de ciencia, cuando descubrían alguna cosa, siempre tenían que enviar parte de lo que ellos descubrieron, tenían que enviar al Vaticano, al obispo, ya para que él autorizara lo que ellos habían descubierto, porque la máxima autoridad
en la tierra, desde Cristo hasta el siglo XVII, eran los hombres de negro. Pero ¿qué pasó? Empezaron a pasar algunas cosas. Fíjense algunos eventos que sucedieron a nivel mundial. 1492, antiguamente conocido como el descubrimiento de América, hoy en día como el encuentro de dos mundos, Cristóbal Colón. ¿Viene a qué cosa? A mover un poco lo que la iglesia enseñaba. ¿Por qué? Porque se encontraron con otros humanos un poco distintos que no creían en este Dios. Y bueno, ¿y cuándo? ¿Y cuándo los crearon? Y empezaron las personas a dudar de lo que la iglesia enseñaba. ¿Qué más? Fíjense los años muy parecidos. 1517, Reforma Protestante, Martín Lutero. Y aquí viene toda nuevamente. ¿Por qué? Porque hay una lucha contra la autoridad de la iglesia. Ya solo Dios tiene la capacidad de perdonar. Somos salvos por gracia. Se pone en duda lo que la iglesia enseñaba. Otro golpe fuerte contra la religión. Y después empezaron a venir los hombres de la ciencia. Y aquí encontramos a uno, y como le digo, no alcanzaría el día, ya tendríamos que estar varias horas para analizarlos a todos. Ya el día de hoy he escogido algunos y algunas obras solamente de estos eh, para poder explicar mejor el tema. Nicolás Copérnico, el creador del heliocentrismo, llegó a la conclusión de que las órbitas eran eternas. Hasta Nicolás Copérnico, la teoría ampliamente respaldada por la iglesia, por la religión, era el geocentrismo. ¿Y qué era el geocentrismo? Una imagen como la que usted está viendo ahora en la pantalla. Todo gira alrededor de la Tierra. Ya los astros giran alrededor de la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra, la Luna gira alrededor de todo. Todo gira alrededor de la Tierra. La Tierra es el centro del universo. ¿Y cuál es el problema con esta teoría del heliocentrismo? Que lleva a la conclusión de que no es la Tierra no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino es la Tierra la que gira alrededor del Sol. ¿Cuáles fueron las implicancias teológicas que eso trajo? Minimizó la figura del ser humano. Un golpe al orgullo. Pero eso no echaba a Dios por tierra. Al contrario, engrandecía aún más a Dios. Pero acá atacaba a la figura del ser humano. El ser humano vuelve a ser frágil, vuelve a verse disminuido. Finalmente, Copérnico es condenado. ¿Por qué? Porque su teoría disminuye la condición del ser humano. Después vino otro hombre llamado Giordano Bruno, y el cual sostuvo que el Sol era solo una estrella. Fíjense, ya nos sentíamos pequeños al sentir que nuestro planeta gira alrededor del Sol. Ahora viene otro hombre, Giordano Bruno, y dice, el Sol es una estrella más. ¡Wow! ¿Qué pasa con el concepto del ser humano, con aquella grandeza del ser humano? Vuelve a verse disminuida. También condenado por la iglesia. Hasta que viene otro hombre, y este caso sí, yo creo que todos lo conocemos, porque se conoce como el padre de la ciencia, Galileo Galilei, que buscó la forma de la experimentación. Solo podemos creer lo que experimentamos. ¿Y qué fue lo que descubre Galileo? No fue el que creó el primer telescopio, pero sí fue el que construyó el mejor telescopio, ¿ya? Al parecer alguien ya había creado uno y él siguió un poco las ideas, pero lo fue perfeccionando. Al principio tenía la capacidad de ver 3 veces más ampliada la figura, después 6 veces, después 20 veces. Y cuando empezó a mejorar su telescopio, llegó a la conclusión de que lo que decía Copérnico era real. Y decidió levantarse con fuerza. ¿Por qué? Porque quizás Copérnico había estudiado, había visto las órbitas, pero aquí él tenía ya el instrumento para medir eso, el instrumento para ver. ¿Y qué es lo que ve? Ve también la órbita lunar. Y se empieza a dar cuenta de que lo que produce la luz del sol es la luna, y empieza a darse cuenta de muchas cosas. ¿Y qué pasa? La iglesia nuevamente entra en escena, le declara la guerra.
Pero muchas personas ya empezaron a ganar más fuerza con respecto a los hombres de la ciencia. ¿Por qué? Porque ya habían pasado muchas cosas. En la iglesia estaban pasando algunas cosas, recuerdan, ya había levantado Lutero, entonces ya el poder de la iglesia, el poder del Papa estaba disminuyendo, por lo tanto ya existía la posibilidad de que la iglesia estaba equivocada. Existía la posibilidad, ya no era tan terrible, quizás como en el tiempo de Lutero, y cuando Lutero se levanta, wow, ¿cómo se le ocurre mencionar eso? Distinto a lo que creemos. Acá era distinto. ¿Por qué? Porque Galileo se atreve a decir que nos están equivocados. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Y esto es importante, mis hermanos. Los argumentos para contrarrestar a Galileo fue la misma palabra de Dios. Se usaron textos como este, fíjense. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Qué pasa acá? Que la tierra la Biblia se contradice, que dice que la tierra, que el mundo no se moverá. Nos movemos. Galileo decía que nosotros nos movemos alrededor del sol. La Biblia dice que el mundo no se moverá. ¿Cuál era la idea? Fíjense que la idea bíblica nunca fue el fijismo. El fijismo fue un concepto de la filosofía griega que desarrolló Platón y Aristóteles, el cual decía que la tierra es fija y las especies son fijas. La Biblia nos enseña que la tierra es estable, pero no que es fija. Por estable se refiere a que los sistemas son estables. Por lo tanto, una traducción correcta de este texto sería que la tierra es estable. Ya Dios no va a dejar que la tierra se desestabilice. Ya la tierra es estable. Dios la sostiene. ¿Por qué? Porque hay un Dios que la sostiene. ¿Qué otro texto se ocupa también con Galileo? Fíjense, Josué 10. Ustedes escucharon hablar esta historia, ¿ya? De esta batalla de Josué, del pueblo de Israel. Cuando Josué pide, ¿ya? Y dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Tomar este texto de manera literal y decir, bueno, aquí dice que el sol se detuvo, ok, el sol se detuvo, entonces era el sol el que se movía alrededor de la Tierra, por algo el sol se detuvo, no es, no es comprender la Biblia en su uniformidad. Es solamente tomar textos por textos. Por eso que es importante que nosotros comprendamos la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa jugó en contra también de la iglesia? Las atrocidades empezaron a ser descubiertas. Aquellas atrocidades que realizaba la Santa Inquisición. Finalmente, ¿en qué desencadena esto? Si ustedes se fijaron en la imagen anterior, había un sacerdote grande y un científico más pequeño. La figura de autoridad comienza a cambiar. Parece que aquellos en los que hemos creído no eran muy creíbles. Parece que nos han metido el dedo en la boca, diríamos en estos tiempos. Parece que no eran muy correctos. Por lo tanto, si lo que ellos dicen no es muy correcto, puede ser que el Dios en el cual ellos crean tampoco sea un Dios correcto. Tampoco sea un Dios real. Nuevamente, una idea incorrecta de la Biblia, una interpretación incorrecta de la teología, te lleva a alejarte de Dios. Y los científicos llegaron muy hasta ahí, muchos creacionistas. Dios unía, era un Dios que no calzaba con la ciencia que ellos estaban descubriendo. ¿Dónde estaba el problema? ¿Estaba el problema en la ciencia o el problema estaba en el Dios que la iglesia estaba imponiendo? Claramente el problema estaba en aquel Dios que la ciencia impuso. Y el enemigo es muy astuto. El enemigo es muy astuto. Logró que la ciencia tiene la razón y que la iglesia se equivoca. ¿Por qué? Porque después de la verdad, después de que la iglesia se equivoca en rechazar una verdad, viene el engaño. Y cuando viene el engaño y la iglesia lo rechaza porque tiene que rechazarlo, el enemigo dice, pero estos no son los que rechazaron la otra verdad. Y no resultó finalmente ser verdad. Cuidado, hermanos, porque esas artimañas del enemigo se siguen repitiendo hasta nuestros días. Y aquí entramos a otro hombre
y quizás me salté muchos años, hubieron muchos científicos entre medio, pero por honor al tiempo vamos a ir avanzando y llegamos a Charles Darwin. Y uno podría decir el creador de la teoría de la evolución o del evolucionismo. Y la verdad es que Darwin no fue el único que desarrolló esta teoría. ¿Ya? Con respecto a Galileo, mencionar que fue también condenado por la iglesia, ya por promover el heliocentrismo, por promover que la Tierra giraba alrededor del Sol. Llegamos a Charles Darwin. Nuevamente, todavía había una fuerte creencia en la iglesia, aunque la Inquisición ya había bajado en gran parte lo que era la autoridad, los crímenes que sucedían dentro de la iglesia, las situaciones que fueron saliendo a la luz, empezaron a dificultar la autoridad de la iglesia. Por lo tanto, ya era más fácil creer quizás en teorías que quitaban a Dios de la ecuación. ¿Y qué sucede con Charles Darwin? Naturalista británico, uno de los 3 autores de diferentes teorías de evolución. Habían 3. Uno era Jean-Baptiste Lamarck, otro era Darwin y otro era Wallace. ¿Por qué prevalece la idea de Darwin? Porque en los otros 2 existía la posibilidad de una figura de Dios. En la figura de Lamarck se entendía el uso y el desuso, de él se entendía la idea de propósito. Darwin dijo, no, no hay propósito, es todo al azar, selección natural al azar. Y la idea de Wallace era de que había intervención divina en la evolución. De hecho, una de las cosas que decía Wallace tenía que ver con él se preguntaba por qué el ser humano tiene un cerebro más grande, si podría sobrevivir perfectamente con un cerebro más pequeño. Y abre también la puerta a esta corriente espiritista, donde en el cerebro humano nosotros también tenemos otras habilidades que están ocultas. Finalmente, la idea que prevalece es la idea de Darwin. Y aquí en Australia tenemos incluso un estado que se llama Darwin. ¿Por qué le muestro este libro? Presten mucha atención en el año 1859. Si la teoría la estudia en el 1838 y ya llegó a esta conclusión, ¿por qué esperar tantos años, más de 20 años, para publicar su libro? Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya vamos a... ¿Por qué toco esto? Porque tengo entendido que hay algunos Pathfinder que están ahí llenando también una especialidad. Algunas diferencias entre el creacionismo bíblico y entre el evolucionismo, ya que enseña Darwin y que prevalece en muchos lugares hasta el día de hoy. El origen de las especies, según la Biblia, es Dios, según el creacionismo es Dios. En el evolucionismo sería una célula primitiva. El origen de la biodiversidad, según la Biblia, Dios creó cada especie según su género, dice el libro de Génesis. Según el evolucionismo, tenemos un ancestro en común. Todas las especies van hacia un mismo ancestro. La duración también es otra diferencia. Según la Biblia, Dios creó este mundo en 6 días literales. Según el evolucionismo, miles de millones de años. Recuerda lo que decía ayer Juanito. Le necesitaba los millones de años Darwin para darle fuerza a su teoría. Y lo encuentra, ¿cierto?, en este otro científico que propone el tema de la geología en los millones de años. Origen del hombre, muy importante, según la Biblia, creado a la imagen de Dios. Según el evolucionismo, mutaciones perpetuadas por generaciones y a través de la selección natural. Y otra diferencia entre 2, la edad de la Tierra. Según el creacionismo estamos entre los 6.000 y los 10.000 años. Y según el evolucionismo, entre los 4.5 billones de años. Acá hay una imagen, y esto se llama la homología, ya que es la similitud entre los huesos de las criaturas. Y si ustedes prestan mucha atención, se va a dar cuenta que hay ciertas similitudes entre los huesos de las criaturas. El primero es el brazo de un humano, de un ser humano. El siguiente es la pata de un perro. El siguiente es el pie, perdón, de un pájaro.
Y el tercero es la ballena. Hay ciertas similitudes. Fíjense, un mismo evento, similitudes, lectura incorrecta. Muchas veces el problema entre la ciencia y la religión no radica en el evento en sí, sino que radica en la lectura que se le da al tema. Según la evolución, hay similitudes de estructura. ¿Por qué? Porque todas se desarrollaron del mismo ancestro. Según la creación, hay similitudes de estructura, porque todas vienen del mismo diseñador. Finalmente se reduce todo a un tú eliges en qué creer. Ambas respuestas pueden llenar, ambas respuestas pueden quizás darte claridad, pero tú decides en qué creer. Fíjense la similitud entre las estructuras de los huesos de un caballo y un humano, mucha similitud. A veces, es que el hombre viene del mono, ¿no? El evolucionismo, el hombre viene del mono, y a veces uno piensa, la única similitud están con el... La verdad que el ser humano tiene similitudes con muchos animales. ¿Por qué? Porque venimos de un mismo ancestro, como diría el evolucionismo, o porque fuimos creados bajo un mismo diseñador. ¿Qué fue lo que hizo? Desarrolló ciertas similitudes en especies similares. Y volvemos a Charles Darwin. ¿Por qué vuelvo a Charles Darwin? Porque antes de formular su libro, antes de publicar su libro, hubieron algunas preguntas que Darwin se hizo, y preste mucha atención a estas preguntas que aparecen en los libros de Darwin, como El origen de la especie o las biografías. Darwin se cuestiona a Dios como creador en base a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué las especies se adaptan tan fácil a nuevos medios si fueron creadas por un medio específico? Él entendía que la adaptación era una evidencia de la evolución. ¿Por qué tenemos tanto desperdicio en el mundo? Otra pregunta que él se hacía, el polen. ¿Por qué especies diferentes usan diferentes métodos para hacer la misma cosa? ¿Por qué no hay tanta evidencia para un diseño? ¿Por qué hay tanta imperfección, desorden e imprecisión en el mundo? Y la última pregunta, y quizás la más importante. No sé cuántos de ustedes han visto alguna vez a esta niña, la foto de esta niña, muy importante para entender la vida de Darwin. Ella se llama Annie Darwin. Es la hija de Darwin que fallece a los 10 años de vida, después de un problema respiratorio, cerca de 9 meses. Estuvo luchando entre la vida y la muerte. La última pregunta que Darwin se hace para negar la existencia de Dios es ¿por qué murió mi Annie? No hay ningún propósito divino en su muerte. Darwin usó la crítica a Dios y a la religión como argumentos para el concepto de la evolución. No había publicado su libro porque no estaba convencido, pero algo tenía que pasar, y la muerte de su hija fue el motor, esa rabia contenida quizás contra Dios, de publicar este libro, El origen de las especies, que tanto ha traído, ¿cierto?, hasta nuestros tiempos. Darwin tenía un entendimiento limitado de Dios. Él entendía que Dios no podía permitir esto. Un Dios correcto no puede permitir que mi hijo sufra. Pensamiento incorrecto, que muchas veces, lamentablemente, sigue vigente hasta nuestros tiempos. ¿Cuántas personas a veces se desmotivan de la religión, se desmotivan de Dios, porque enfrentan situaciones difíciles? Similar a lo que pasa con Darwin. Algunos textos bíblicos para ir concluyendo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ya lo decía Pablo en ese tiempo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La falsa ciencia te desvía de la fe, pero la ciencia correcta te acerca a Dios. La gracia sea contigo. Amén. Con estas palabras termina la primera carta de Pablo al joven Timoteo. Atención los jóvenes. Y termino con esta cita de consejos para los maestros, muy interesante.
Dice, los mayores hombres que han llegado a lo que el mundo considera como admirables alturas de la ciencia no pueden compararse con el amado Juan o el apóstol Pablo. La más alta norma de virilidad se alcanza cuando se combina el poder intelectual con el espiritual. Esa es la más grande norma. Que Dios les bendiga y vamos a pasar entonces quizás al momento de las preguntas. Bueno, muchas gracias, pastor, por tan interesante tema, ¿no? Y es un tema un poco o bastante, se podría decir, delicado, una línea bien fina, ¿no? Que inclusive, pues, nosotros como cristianos, como creyentes, como dice la hermana de White, de que en los últimos tiempos podemos ser engañados y si no estamos seguros de cómo va de la mano la fe con la ciencia, pues fácilmente pues nos pueden engañar con estas teorías y creer que sí, que descendemos de un monito o en este caso hasta de un caballo, que sabe que otro animalito también, ¿no? Así que es muy importante pues tener en cuenta este tipo de tema y sobre todo que nuestros jóvenes desde pequeños vayan aprendiendo, conociendo de ellos, ya que cuando llegan a la universidad es cuando más los confunden, sobre todo pues en países como estos, ¿no? Cuando tienen que ver la biología y tanta teoría y pues otras amistades que puedan tener. Pero tengo unas cuantas preguntas para usted. Así que la primera sería, ¿por qué el conflicto entre ciencia y fe ha aumentado en los últimos siglos? Muy bien. ¿Por qué el conflicto entre ciencia y fe ha aumentado en los últimos siglos? Fíjate que, y lo dijimos ahora en la presentación, cuando quitamos a Dios de la ecuación, nos quedamos en el aire, quedamos huérfanos. Nosotros entendemos que la última historia de este mundo ya va a ser un intento por el enemigo por capturar a las personas, por capturar de manera más fácil a las personas. Y mientras más personas dejen de entender a Dios como un Dios creador, porque cuando yo entiendo a Dios como Dios creador, entiendo que hay un Dios que me sostiene, que hay un Dios que me creó con un propósito. Pero cuando quito a Dios de la ecuación, encuentro huérfano. Y el mundo en los últimos tiempos va a llegar a una etapa donde va a sentir ausencia, desolación, soledad. Y eso solamente se siente cuando quitamos a Dios de la ecuación. Por eso que el conflicto ha aumentado, claro, el enemigo, el plan le salió perfecto. El plan le salió perfecto. Y la gente llegó a entender a Dios como lo interpretaba la iglesia. Y como la iglesia lo interpretaba mal, yo no quiero saber de ese Dios. Yo no quiero conocer a ese Dios. El libro Apocalipsis nosotros también encontramos en el capítulo 14 el mensaje de los tres ángeles. ¿Y qué es lo que habla el mensaje del primer ángel? La proclamación del Dios creador. Es decir, Dios sabía, Dios deja este mensaje final para la iglesia porque Dios entendía que un ataque fuerte iba a venir contra el Dios creador. Y nosotros como iglesias fuimos levantados por Dios. ¿Para qué? Para promover la creación de Dios, para promover a este Dios creador. Por lo tanto, ¿por qué el conflicto ha aumentado en el último tiempo? Es por eso, es porque a la historia de este mundo le queda poco tiempo y el enemigo va a aumentar todos los tipos de conflictos. Pero Dios también para este tiempo reservó un pueblo especial para contraatacar ese tipo de ataque. Y esta iniciativa de hacer un ciclo de creacionismo responde directamente a ese llamado. Interesante, interesante, y sí. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como cristianos adventistas hacia la ciencia? Muy bien, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Y aquí yo digo, hacia la ciencia o hacia cualquier otra corriente, ¿ya? El apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno. ¿Ya? Si la iglesia de Dios hubiera hecho eso siempre, hubiese seguido siempre ese pequeño consejo
pequeño consejo, las personas hubiesen creído aún más en Dios. Si nosotros nos hubiésemos tomado solamente el pequeño detalle de decir, ok, analicémoslo, analicemos si lo que está diciendo es verdad. El día de ayer, Juanito compartió en uno de los WhatsApp de la iglesia la historia de la iglesia adventista y me puse a leerla. Y claro, sale ahí la parte donde la iglesia recibe el día sábado, el movimiento adventista recibe el día sábado. Y dice que vino un pastor que era bautista del séptimo día. Y digo, wow, cuán difícil sería para nuestro tiempo, en este tiempo que vivimos, aceptar una verdad proveniente de otro lugar. Cuán difícil, porque muchas veces cometemos el error que cometieron los judíos, cerrarnos. No, no hay nada nuevo. Esto es nuestro. En esto tenemos que creer, nada más. Yo cuidado, porque incluso puede ser no nada nuevo. Ya nadie está diciendo que puede llegar algo nuevo, pero hay muchas cosas que van surgiendo, que van cambiando. La iglesia condenó por muchos años el estudio de la mente, el estudio del cerebro. Las personas, si estaban mal, era porque no creían en Dios. Si las personas estaban tristes, era porque no confiaban en Dios. Y hoy en día, conceptos como depresión son conceptos de salud, conceptos que la ciencia ha abierto, pero en muchas iglesias, en muchos lugares, los hermanos cristianos no están dispuestos a aceptar. No, 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 no. Les falta orar más. Cuidado, cuidado con cerrar nuestras puertas, cerrar nuestra vida a cosas que son ciertas, a cosas que probablemente también vienen de Dios. Así que, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Yo pienso que la respuesta, Brenda, sería esa. Seguir el consejo del apóstol Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, no cerrarnos a una nueva verdad, no cerrarnos a una nueva interpretación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el sol irá aumentando, ¿cierto? Así que la verdad iría en aumento, ¿ya? Así que nuevas interpretaciones de lo que creemos pueden llegar, ya pueden llegar. Así que, y bueno, hay que probar. La Biblia nos dice, prueben las nuevas teorías, ¿ya? Y la Iglesia Mundial hace esto, ¿ya? La Iglesia Mundial prueba las nuevas teorías. La Iglesia Mundial no se cierra, no cierra las puertas inmediatamente. Yo siempre recuerdo cuando estaba estudiando de teología en Chile, estaba respondiendo la última pregunta, ya que tenía que ver con la actitud. Yo le decía que cuidado con caer en el dogmatismo, que el dogmatismo es decir, no aceptamos ninguna verdad distinta a la que nosotros entendemos y cómo la entendemos, ya porque no es una verdad como la que tenemos. Ya los judíos tenían la misma verdad que Cristo predicaba, pero la entendían de manera distinta, ¿ya? Por lo tanto, ellos rechazaban a Cristo y eran las mismas verdades. Cuando Cristo se enfrenta con ellos, les muestra y dice, es lo mismo que ustedes enseñan, pero lo entendían desde maneras diferentes. Así que como iglesia, ¿cuál es la actitud? Estar abiertos a escudriñarlo todo, no aceptarlo todo. El concepto es escudriñarlo todo y retener lo bueno, en oración, en sabiduría, ya porque Dios siempre tiene mensajes para entregarnos, ya nuevas visiones, nuevas interpretaciones de lo mismo que hemos venido aprendiendo. ¿Te pareció, Juanito, la prédica de esta noche, el tema de esta noche, fe y ciencia incompatibles? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, te digo que me parece súper bueno, súper interesante el tema. Yo tenía una pregunta, decía, no sé si estamos a tiempo todavía, ¿no? Vamos, dale nomás. La teoría en el chat, mi pregunta era que, por ejemplo, los terraplanistas, un movimiento que ahora viene hace unos años, ¿no es cierto?, hablando de que la Tierra es plana, muchas veces toman versículos bíblicos ¿ya? Para argumentar su teoría de la Tierra plana. Mi pregunta para el pastor es cómo poder evitar esas malinterpretaciones o usar la Biblia para dar argumentos pseudocientíficos que están comprobados que no son así. Muy bien, mira, el consejo siempre es estudiar la Biblia en su conjunto, ya el problema es cuando, como le digo, como leíamos recién, cuando hay textos ya que se toman de manera literal, ya, y uno olvida que el propósito del autor al escribir, uno siempre tiene que entender cuál era el propósito del autor al escribir eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Josué, ya cuando Josué escribe de que el sol se detuvo, ¿cuál era el propósito de escribir eso?
¿Ya? Él quería demostrar que el sol no giraba alrededor de la tierra, ese era su propósito, o él quería demostrar que durante la batalla el día duró tanto, ya que Dios no dejó que se oscureciera, ya el día duró lo suficiente. Entonces, estudiar la Biblia en el contexto, ya hay alguien que dice, cuando tú usas un texto y lo sacas de su contexto, ¿cierto? Lo usas como un pretexto, ¿ya? Entonces, yo el mismo consejo daría, ya estudiar la Biblia en su conjunto, ya cuidado con sacar conclusiones solamente eh, con un pequeño texto bíblico, ¿ya? Que aquí es que este texto bíblico dice eso, no, ¿qué es lo que quiso decir el autor al colocar eso ahí? ¿Ya? El autor quiso decir eso era lo que el autor tenía en mente, leer completo al autor, ¿ya? El autor sostiene esa misma evidencia, la sostiene en otra parte, la Biblia muestra otra evidencia que respalda eso, ya como le digo, las verdades bíblicas siempre están amparadas en muchos textos bíblicos, ¿ya? De hecho, como iglesia nosotros tenemos 28 creencias fundamentales, ninguna de ellas tiene menos de 10 textos bíblicos. La mayoría, todas tienen mucho texto bíblico. Si ustedes van al libro de creencias adventistas, creencias de los adventistas del séptimo día, se dan cuenta que todas tienen muchos textos bíblicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Biblia, uno tiene que entender que hay diferentes autores humanos, ¿ya? Pero hay un solo autor inspirador, ¿ya? Y es el mismo autor que inspiró a Moisés a escribir el Génesis, el mismo autor que inspiró a Juan a escribir el Apocalipsis. Por lo tanto, si hay discrepancia entre Génesis y el Apocalipsis, tengo que preocuparme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso automáticamente me está quitando este Dios que inspirador. ¿Ya? Así que, y lo otro, que nosotros no creemos en la teoría del dictado. ¿Ya? Nosotros no creemos, hay gente que dice, no, es que lo que la Biblia dice. Cuidado, ya es verdad lo que la Biblia dice, pero lo que el autor quiso realmente decir, no es lo que usted lee ahí, porque incluso a veces nosotros leemos una interpretación. Hay un profesor en teología que decía, una traducción bíblica ya es una interpretación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, algunas partes en arameo. Y él dice, ya una traducción al español es una interpretación. ¿Por qué? Porque de las 10 palabras que el autor tenía para escoger, que se puede traducir esa palabra en español, él decidió escoger esa. ¿Ya? Entonces, cuidado con sacar conclusiones rápidas. Ok, llegó otra pregunta. De repente más cortita. Dice, ¿puede alguien no creer en Génesis 1 y 2 y seguir siendo parte del remanente? Yo creo que es imposible. ¿Ya? Ser parte del remanente de Dios es parte de los que guardamos, de los que creemos en este Dios creador, ¿ya? Y no creer en Génesis 1 y 2 es no creer en el Dios creador, ¿ya? En no creer en este Dios creador que tuvo la capacidad de hacerlo en 6 días literales. Ya yo creo que muchas veces el tema ahí la gente dice, no, yo creo en Dios, pero es que la creación se demoró, como dice el neoevolucionismo, ya que muchas iglesias han acogido a esto, de que sí creemos en la creación, pero eran días simbólicos, eran días de 1000 años, ya fueron 1000 años, 1000 años, y eso solamente habla de un Dios sin poder, ya porque el Dios en el cual nosotros creemos tiene el poder de crear solamente hablando. Es un Dios que incluso cuando estaba Cristo ahí, y Cristo hablaba y los cielos le obedecían, los vientos se calmaban, los apóstoles decían, wow, ¿quién es este? Que hasta los vientos se le obedecen. Entonces, muchas veces cuando uno llega al punto de no creer esto, dices, es que es muy fantástico, bueno, eso disminuye al Dios en el cual tú crees. Así que Génesis 1 y 2 tenemos que creerlos porque Dios por alguna razón se lo reveló a Moisés. ¿Ya? No quiere decir que ahí están todas las respuestas, ¿ya? Cuidado también con eso. No es que todo está ahí, no. Dios le reveló a los siervos, a los profetas, Dios le reveló lo necesario, pero hay muchas cosas que a lo mejor no están ahí, ¿ya? Así que eso también hay que tener cuidado. ¿Podemos creer en algo más allá de lo que está en la Biblia? Sí, siempre y cuando no contradiga lo que la Biblia dice. ¿Ya? Nosotros hoy día creemos muchas cosas que no están en la Biblia. Y eso nos hace ser no cristianos, no, al contrario. Pero si contradice lo que la Biblia dice, ahí entramos en conflicto, ¿ya? Ahí es donde hay que poner un pare. Excelente, muchas gracias, Pastor, por poder responder, ¿no es cierto?, todas estas preguntas. Creo que no tenemos más, ¿no es cierto? ¿No? Creo que estoy viendo acá Facebook, me perdonan un poquitito.
Bueno, solamente saludos tenemos acá en Facebook. Voy a leer algunos. Está Adriana Pérez, ¿no es cierto?, mandándole bendiciones al pastor. Y Pedro López también está listado, dice: saludos, los temas muy interesantes, muchas gracias. Estos son parte de algunos de los saludos que nos han llegado. Así que bueno, hemos llegado al fin, ¿no es cierto?, de este día viernes, ¿no es cierto? Ya estamos en el sábado. Les deseamos que tengan un bonito sábado. Me gustaría, sí, antes volver a poner el afiche para mañana. No sé si nos ayuda Brian otra vez. Si no es mucho pedir. El afiche del día de mañana. El afiche que está en nuestras páginas de Facebook ya, ¿no? Sí, es mismito. Así es, así que hermanos, la invitación es compartirlo. Ya el día de mañana realmente, yo sé que los hermanos están preparando esas preguntas difíciles para mañana. Mañana es el momento, ya. Así que los dinosaurios ahí, el tiranosaurio Rex, ya, todas esas preguntas vienen para mañana. Prepárenlas, ya, porque hay respuestas. Sí, ya bueno, ahí está, ya, ese anuncio, esa promoción. Como decía Pastor, compártanla, por favor, para que hartos hermanos puedan asistir, ¿no es cierto? Y a esta interesante charla, que podamos aprender todos juntos estas cosas que quizás no teníamos un conocimiento. Así que los dejamos más que invitados para el día de mañana. Sí, ahora saca la nueva Brian. Así que, hermanos, Bonito, para sería bueno el enfatizar el programa de la tarde, ya para que los hermanos sepan que vamos a ver mañana toda la iglesia acá en Zoom. mañana durante la tarde, después de la charla de los fósiles, vamos a quedarnos un ratito haciendo como una actividad más didáctica, ¿no es cierto?, más entretenida, con algún concurso, algunos juegos, donde vamos también a hacer unas trivias, preguntas sobre lo que hemos estado conversando. Ahí también va a poder hablar más, porque hay muchos hermanos que querían, ¿cómo se llama?, apretar el micrófono, ¿no es cierto?, hablar, pero no se ha podido por el formato que hemos tenido. Así que mañana, ¿no es cierto?, en la tarde, después de la charla, podamos compartir un ratito juntos, ¿no es cierto?, y despedir el sábado también. Así es, Juanita. Así que recordémosles también lo de que decíamos de que tenemos el programa desde las 9 de la mañana, 9:20 con la escuela sabática, más la escuela de niños también. Así que ahí pendientes de cuando los niños pongan su ID para poder ingresar a la clase de ellos. Y pues de ahí partiremos a las 11:20 con la primera charla del pastor, del doctor Raúl. Y recuerden también lo de que de las 4 de la tarde pues va a ser por Zoom y Facebook, pero después a las 5 nos quedamos por Zoom. Entonces los que han estado en Facebook y quieren seguir, pues también pueden unirse a nosotros, ¿no?, en Zoom después de las 5 de la tarde. Claro. Ya va a ser un poco más interactiva y todas las charlas después de las 5. Así que, ¿qué te parece que si antes de despedirnos y regresamos nuevamente al pastor para que nos dirija en la oración final? Perfecto. Muy bien, vamos entonces a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Buen Dios y Padre, en este momento, Señor, te alabamos y te agradecemos, Señor, porque la verdad de la creación, Padre, sigue vigente. Ayúdanos, Señor, a como pueblo cumplir con este llamado, Señor, de anunciar a este mundo el amor de un Dios creador. Te agradecemos, Padre, por este día sábado, Señor, que ya ha comenzado, porque podemos, Padre, descansar en ti, porque podemos acercarnos a ti, porque ya no hay nada, Señor, que ocupe nuestra mente, sino solamente tu presencia. Ayúdanos, Señor, a descansar este sábado tal cual, Señor, lo descansó Adán y Eva aquel primer sábado. Te pido, Señor, una bendición por cada uno de los hermanos presentes, por aquellos que están en Facebook, por aquellos que están en Zoom. Danos un buen descanso y también danos fuerzas, Padre, para mañana continuar con este ciclo de creacionismo. Lo pedimos, Padre, y lo agradecemos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.